Bienvenidos a un nuevo programa del Reloj de Arena. Volví, gente, volví. ¿Cómo andan, Eduardo y Germán? Con bien. Todas las pilas volviste. Con todas las pilas. No han parado de hablar en la previa. Insoportable. Extrañaba un poquito. ¿Cómo estuvo esa licencia? Licencia, no licencia, pero la verdad que muy buena. Te extrañamos. Les había dicho a ustedes que quería hacer como una especie de confesión. Para los que no saben, que me fui a Bariloche con quinceañeros. Chicos de 16 y 17, porque eran 3 generaciones, las 2 generaciones que no pudieron viajar por la pandemia y la de este año. Y la verdad que la juventud está divina, está divina. Todos fuimos generación de juventud perdida, eso es verdad, pero la verdad es que están muy lindos los jóvenes. Todavía hay un montón para trabajar, pero la verdad que es lindo verlos disfrutar de esa manera, alejarse un poco de los teléfonos, salir al ruido de la naturaleza y demás. La verdad que una experiencia hermosa. Y ustedes con 2 brutos programones que la verdad que... Pero te extrañamos, igual te extrañamos. Todos somos imprescindibles. No me necesitan para nada, claro hijo. Que sí, claro que bueno, bienvenidos a este programa en el que vamos a estar hablando sobre integración social de nuestro departamento. Un tema que estuvimos anunciando hoy temprano en redes y ya con algunos comentarios bastante acertados, o por lo menos de reflexiones profundas en cuanto a nuestras redes. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Instagram y a través de Facebook como el Reloj de Arena UI, y que también se pueden comunicar con nosotros, ¿sí? Los canales de comunicación con el programa es el 4364-6707 para llamadas al aire y el 092-414-869 para WhatsApp, o si lo prefieren al teléfono de la Sur, 092-787-107. ¿La Sur qué? ¿Que hoy qué? Hoy cumple 27 años, 27 así que felicitaciones a toda la gente de Sur FM. Nos incluimos ya. Casi 30 años. Creo que fue una radio y es una radio que marcó una época, así que bueno, para nosotros es un privilegio estar justo en el día del cumpleaños. Marcó una época y es presente, ¿no? Creo que la radio más escuchada del centro. Aparte creo que fue junto con el Canal 8, más o menos por ahí, que abrieron juntos, en agosto me dicen por acá. Fue realmente ese año una revolución, digamos, de los medios de comunicación. Agosto de... Y ecos regionales 95. También, ¿cierto? 95. Un boom de medios. Y ecos en mayo. Jorge tira dato porque Jorge estaba ahí. Ecos, Sur y Canal 8. O sea que realmente fue un año de revolución en los medios de comunicación y bueno, felizmente continúan con mucha fuerza. Con mucha vigencia y mucha importancia para los que trabajamos. Para toda la gente del Sur que ha estado acá, que ha sido muchísima, ¿verdad? Yo recuerdo incluso a Alberto Casanelo, que era como un ícono de lo que era la difusora americana, que fue, que tuvo su programa que era el informativo central, que era un símbolo de la radiotelefonía, de la radio en Uruguay, y bueno, terminó en esta mesa. Bueno, esta mesa, como dice Eduardo, que ha pasado mucha gente y que le mandamos un abrazo enorme a todos los que son parte de la familia del Sur. Hoy nosotros también integrados acá, y Sur obviamente que nos abrió las puertas apenas vino la idea de sacar a la radio en Reloj de Arena. Germán, ¿todo bien en la semana por ahí? Sí, espectacular, con mucho trabajo como siempre y contento de terminar la semana junto a la audiencia y pudiendo hablar de las cosas que nos interesan, pudiendo poner arriba de la mesa las cosas que vale la pena discutir y pensar. Y por cierto, este tema de la integración o de la desintegración social es un tema que se habla poco, y obviamente que nos pega mucho, ¿no? Para bien o para mal, pero está arriba de la mesa. Y para eso tenemos un panelista de lujo, ¿sí? Hoy acá que nos está acompañando, que ya lo quemó Guillermo, ya si esto fuese un programa sorpresa, nos queman los invitados todos. Tenemos al licenciado Andrés Carrato, que además es director del Ministerio de Desarrollo a nivel departamental. Andrés, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes para todos, para Guillermo del otro lado, para ustedes tres acá en la mesa. Primero que nada, sumarme al saludo a Sur por estos 27 años. Cuando entraba Eduardo decía, vos sos un tipo de radio. No soy, no tengo nada que ver. Cuando me trabajé relacionándome con ellos mucho tiempo, pero tengo un montón de amigos y he pasado un montón de veces por acá, y por lo tanto creo que ya el 107.1 pasa a ser como parte de la comunidad, y eso está bueno. Así que saludar, felicitar y fundamentalmente agradecer a todos los que han hecho parte de este medio de comunicación, que siempre son tan importantes para
incluso para este tema que vamos a hablar hoy, ¿no? De la integración social, tener un medio de comunicación que nos comunique y que nos ayude a interactuar y a comunicar las cosas y a expresar, no solamente el comunicar a aquellos que tienen algo para comunicar, sino que la población tenga un medio a través del cual expresarse, siempre está bueno y ayuda a la integración. Así que yo agradecerles la invitación, fundamentalmente, y lo quiero resaltar, en la calidad de qué me invitó Eduardo Cardarelli. Cuando me invitó le pregunté, bueno, ¿en calidad de qué? En calidad de ciudadano. Y me pareció tan buena porque es la primera vez que me invitan en calidad de ciudadano. Yo creo que es el rol más importante que tenemos nosotros en una comunidad, en una república y en un departamento como el nuestro, el ser ciudadano. El ciudadano implica estar consustanciado y enterado y problematizado de las cosas que pasan en la comunidad. Así que en calidad de ciudadano es que hoy estoy acompañándolos a ustedes y conversando sobre estos temas. Bueno, para nosotros es un gusto también, Andrés, tenerte, y sin duda que enseguida pensamos en Andrés cuando planteamos el tema de integración social. Integración social, antes de ir al concepto, y sin teñirlo sobre lo que realmente se define como esto de integración social. Entre los materiales que estuvieron por ahí revisando para el programa, Eduardo, ¿qué entendés por integración social? Bueno, integración social, qué tema. Ahora, perdón, si me quedé pensando un poco en lo que decía Andrés ahora en calidad de ciudadano, y un poco en las fechas, y un poco en el medio de comunicación, y me quedé pensando en las fechas en las cuales estamos rodeados ahora en este momento. Hoy estamos celebrando los 27 años de un medio de comunicación como lo es Sur FM, con esta cosa que vos decías, de lo importante que es para la integración social de las personas la comunicación, y ha sido realmente una herramienta preciosa para la comunicación de nuestro departamento. Pero pensaba que ayer también fue 14 de julio, que se celebraron los 233 años de la toma de la Bastilla, donde se declaran los principios de libertad, igualdad y fraternidad, la caída de la monarquía, la venida de la República, que vos la mencionaste, incluso en este momento, lo importante de ser una persona republicana. Mañana es 16 de julio, se celebra los 72 años de Maracaná, que a todos obviamente que nos integra como comunidad y como sociedad. El 18 de julio es la jura de la Constitución, el próximo lunes. Creo que son fechas de alguna forma que nos incluyen a todos como ciudadanos, como personas, que nos hacen a la historia. Y creo que de eso se trata mucho, la integración social, de pertenecer y ser parte de una cosa, de ser parte de una sociedad, de ser parte de una comunidad. Entonces, bueno, cuando hablamos de integración, obviamente también hablamos de dificultades que tiene la integración, que son las cosas que excluyen, que discriminan. Pero bueno, básicamente creo que lo que es integración social es ser parte de una cosa, de una comunidad, y creo que en estas fechas reflejamos no solamente desde lo más personal del ciudadano, sino de pertenecer a una ciudad, sino de pertenecer a un país, pertenecer a un tipo de país, pertenecer a un tipo de organización. Todo eso es ciudadanía, todo eso es república, y todo eso de alguna forma también habla de integración. Germán, por ahí, integración social. Y sí, me quedé pensando con lo que dice Eduardo. Hay un tema que también está, de alguna manera, que tiene que ver con esto de la ciudadanía, la integración y la posibilidad de los medios de celebrar, que es la democracia. No es posible una integración social o festejar tantos años de un medio de comunicación si no viviéramos afortunadamente en democracia como lo hacemos ahora, ¿no? Y creo que el tema da para mucho, es un tema muy polémico, que tú recién, Leticia, comentabas sobre qué es la integración o cosas que habías escuchado al respecto. Y yo creo que hay un tema que me parece que está bueno ponerlo arriba de la mesa, que viene de la mano de tu comentario, que es la no posibilidad de integrarse socialmente si la persona o la familia no tiene un techo, ¿no? Tú lo hablabas de los asentamientos en Artigas, que habían vuelto a ocuparse luego de haber esa gente pasado a vivir en viviendas dignas, y creo que es un gran problema que tenemos como país, que nos desintegra y nos desangra, diría yo, ¿no? Que es el tema de no poder solucionar esas 80.000 familias que viven en condiciones paupérrimas, precarias, sin ningún tipo de servicio, y que creo que sin excepción ningún gobierno ha podido ni ha querido, o por lo menos me animo a decir que no ha querido, porque se han hecho poca cosa
en comparación con las demandas que hay, ¿no? Es decir, no estoy menospreciando acciones de cualquier gobierno que haya habido en los últimos años, pero lo cierto es que es poca cosa para esas cientos o miles de niños que nacen y viven toda su vida arriba de la tierra, sin baño, sin agua, sin luz, sin las condiciones básicas, ¿no? Y afortunadamente en nuestro departamento podemos decir que es de los departamentos que menos asentamientos tiene, en realidad no los hay, o menos gente viviendo en esas condiciones de precariedad extrema, pero creo que la desintegración se da como primer eslabón a partir de la falta de una vivienda donde poder tener una familia, donde poder educar unos hijos, donde poder dormir, donde poder descansar, donde poder comer, donde poder interactuar. Nada puede ser imaginable, nada lindo puede ser imaginable si en lo previo yo no me puedo sentar en una silla donde un día como hoy no me caiga el agua, ¿no? Y bueno, creo que son esas puntas que tiene este gran tema de la integración social, que obviamente tiene distintos abordajes y es lo que de alguna manera hoy queremos, sobre lo que queremos conversar. Andrés Carrato, como licenciado también en Ciencias Políticas, ¿qué es la integración social para ti? Menos mal que dijiste la profesión, porque el concepto de integración social es un concepto netamente sociológico, ¿no? Perteneciente a la sociología, a cómo las ciencias sociales a través de la sociología estudia y maneja el relacionamiento entre los distintos seres humanos, entre las distintas personas en comunidad. Germán arrancó fuerte y arrancó con temas bien interesantes, pero me quiero bajar un escalón y sumarme a lo que decía Eduardo. En cuanto al concepto de integración social, Eduardo mencionó una parte que es importante, que es la noción de pertenecer. Es decir, estar en integración social significa pertenecer a un conglomerado, a un grupo, a una comunidad, pero también implica aceptar al diferente. Creo que ahí está el meollo de la cuestión del significado de la palabra integración. Integrarse entre iguales es simple, sencillo, es fácil, y eso las comunidades primitivas lo hacían de forma sencilla porque por el relacionamiento que tenían no tenía demasiadas complejidades. En cambio, a medida que la modernidad se fue acercando y los seres humanos fueron siendo más, un tema hasta cuantitativo, pero fueron complejizándose los relacionamientos, obviamente empezaron a aparecer cosas distintas, y aceptar las diferencias es parte de la integración social. Aceptar las diferencias, pero no solamente en la aceptación, sino la integración implica un concepto de acción que tiene que ver con aceptar la diferencia y trabajar para mejorar la calidad de vida, y acá entra lo que tú decías, Germán, de las personas, y mejorar la dignidad de los demás. Esto creo que es lo central del concepto de integración, por lo menos, como les decía, yo no soy sociólogo, pero es un concepto netamente de la sociología, que tiene que ver con esto de pertenecer y también con esto de aceptar al diferente y trabajar para que ese diferente, por cuestiones del relacionamiento de los seres humanos, por cuestiones hasta de mercado, pueda tener menores condiciones o menores condiciones en su calidad de vida, y trabajar para mejorar esas condiciones de calidad de vida. Esto creo que es el concepto de integración social que hoy modernamente se maneja de forma muy explicada, muy sencillo, y hasta donde mis pocos conocimientos sociológicos me permiten. Llegan. Por acá entonces tenemos el concepto de integración social. Dice: la integración social es el proceso por el cual las minorías o los recién llegados, para casos de países que reciben mayor flujo de inmigrantes, se incorporan a la estructura de la sociedad. Se trata de la experiencia que viven los recién llegados o las minorías que no acceden a todos los servicios y propuestas de calidad de vida de una sociedad. A la integración social, que lo hablábamos un poco antes, se le suman también los conceptos de integración económica e integración identitaria, que creo que también va un poco de la mano de esto que decían ustedes. Hablamos de colectivos, hablamos de aceptación, hablamos de estructura social. Si hoy pensamos en nuestro departamento, pensamos en Flores, ¿en qué nivel podrían ustedes decir que estamos en cuanto a integración social? Bueno,
es difícil, ¿verdad? Porque es muy difícil medir. No tengo medidas objetivas sobre algo tan subjetivo como eso. Uno puede verter una opinión, obviamente, sobre un tema tan delicado. Yo creo, por impresiones y percepciones que tengo, que la integración cada día es mayor. Creo que las sociedades apuntan y evolucionan hacia mayor integración. Algunos podrán decir que no es así. Yo creo que sí, creo que es así. Creo que las exclusiones, las discriminaciones hoy por hoy son más visibles, todo es más visible. Entonces hace que a veces tengamos percepciones que no corresponden. Pero yo, incluso pensando desde mi infancia hasta ahora, lo que era nuestro pueblo, lo que es nuestro pueblo, creo que los niveles de integración son mayores. Un poco para conceptualizar un poco de por qué surge esto que decía Andrés, que obviamente es más que interesante el verbo pertenecer, ¿verdad? Que nos da como esa cosa de integridad. ¿Y de dónde viene toda esta historia? ¿Por qué las sociedades tienen como compartimentos, como que no son naturalmente integradas? Siempre hay un Nacional y un Peñarol, siempre hay un Porongo y un Independiente, siempre hay una izquierda y una derecha, siempre hay los chetos y los planchas. Digo, esto no es casualidad. Esto tiene que ver con la construcción psicológica de las personas. Las personas en nuestro desarrollo, desde que nacemos, necesitamos diferenciarnos de un otro. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano nace tan desprovisto de seguridades que necesita la seguridad de su madre, de su familia, y teme mucho la desprotección que le puede dar todo eso que no es la contención familiar. Entonces se va construyendo un yo, que es la parte amigable, la parte segura, la pertenencia, y un no yo, que es el otro, que es el peligroso, el que hay que tener afuera, el que hay que evitar. Y ahí se construye esta cosa. Por ese motivo es que todo es tan dual, ¿tá? Y entonces depende, obviamente que después que uno construye un yo, obviamente que después en la sociedad hay otros yo iguales a uno, que es donde uno después se cobija en ese grupo de pertenencia, donde se siente protegido, seguro y diferenciado de un resto de personas que están por fuera y que generalmente se depositan todos los aspectos más negativos de las personas en ese afuera como una forma de proteger lo que es el adentro, ¿tá? Entonces, en ese juego del yo, del no yo, la seguridad, la inseguridad, se va dando esta cosa de la marginación, la exclusión, la inclusión, ¿tá? Que va tomando como distintas medidas en función de cómo van evolucionando las sociedades. Pero siempre hubo incluidos, siempre hubo excluidos. Incluso la última literatura a nivel sociológico, yo recuerdo que antes las sociedades se dividían en clase alta, clase media y clase baja. Eso ya hoy ya no ocurre, sino que las sociedades se marcan en sociedades, en el sector integrado, el sector vulnerable y el sector excluido. Y creo que de alguna forma tiene mucho que ver con lo que son las sociedades hoy. Pero bueno, partida de la base de que la discriminación, la integración tiene mucho que ver con la construcción de la persona misma, y que también va a tener mucho que ver con la rigidez de cómo generamos esos mecanismos y con la salud que tengamos cada uno de nosotros y la salud que tienen las sociedades y la evolución que tienen las sociedades, es que puedan ser más permeables o más rígidos esas estructuras. Creo que la sociedad va avanzando a pasos lentos como avanzan las sociedades, para atrás y para adelante como avanzan las cosas, pero creo que siempre ha habido un avance y que me gustaría capaz que después de dar algún elemento de lo que ha sido ese avance, por lo menos que yo siento, por lo menos en mi departamento y en Uruguay y en el mundo, porque estas cosas no son condiciones de flores, sino son condiciones humanas. O sea que donde haya humanos siempre va a haber inclusión, va a haber discriminación y todos estos mecanismos que me refería. Bien, por ahí, Germán. A mí me interesa escuchar a Andrés. Creo que que es una opinión más que calificada, técnica, sobre la realidad de nuestro departamento, y de alguna manera las políticas que se han desplegado, se despliegan, o la estrategia que existe al respecto. Yo de arranque se notan las profesiones, ¿no? Porque
las profesiones de cada uno, porque yo de arranque lo que quiero es, no estoy tan de acuerdo con esto que planteaba Eduardo en cuanto a que la situación de integración social en el departamento de Flores está como mejorando. Capaz que lo vemos desde ópticas distintas y es probable que venga de por ahí. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, está claro que depende siempre de con quién nos comparemos. Por ejemplo, Uruguay es el país de la sociedad hiperintegrada de Real de Azúa. Es decir, un país que de los primeros años del siglo XX comenzó a generar legislación, es una república, una democracia, y las democracias y las repúblicas se organizan a través de leyes, comenzó a organizar legislación para regular y para integrar a la sociedad. Por ejemplo, en leyes absolutamente innovadoras para la época, como era, por ejemplo, la ley del trabajo de Roxlo en 1905. Que después se termina aprobando la ley de 8 horas en el 15, pero ya hubo un primer proyecto de ley del trabajo en 1905 que regulaba el trabajo infantil, que regulaba la higiene y seguridad en los lugares de trabajo, que regulaba la cantidad de horas que trabajaba la gente, que regulaba las indemnizaciones por trabajo. Todo eso en Uruguay en 1905. Después, la ley, como les decía, es de 1915. La famosa ley de la silla del 1918. Sí. Es decir, que hoy pueden parecer cosas, porque la historia hay que estudiarla y no pensarla con cabeza de hoy, sino que tratar de pensarla con cabeza de aquel momento. Hace poquito tuvimos un nuevo aniversario, esto que estábamos hablando de las fechas, del voto femenino. Uruguay como precursor y como innovador en cuanto a esto de que la mujer pudiera también ser partícipe del demos y de las cosas públicas. Entonces esto creó en el siglo XX, en la primera mitad fundamentalmente, con el vallismo como bandera, pero también con aportes de otro lado. Roxlo era un legislador blanco, y los proyectos de ley de Roxlo estaban firmados también por Luis Alberto de Herrera, que hoy tiene el falso mote de conservador, porque, como repito, se miran las cosas con la óptica actual y no con la óptica de la época. Pero todo eso, como les decía, fue llevando a una sociedad hiperintegrada, en cuanto a que una gran base de clase media, con un sector popular muy, muy importante y que tenía un Estado que lo iba protegiendo. La modernidad llevó a que a finales del siglo XX, fundamentalmente en la segunda mitad, ya por la década del 60, la conflictividad política y demás hizo generar algunas dificultades y algunas pérdidas de derechos y lo que tiene que ver con la dictadura y todo ese proceso que no viene a cuento hoy, pero que forma parte y que iba moldeando las estructuras de la sociedad actual, hasta llegar hasta un momento como el de hoy, en el cual tenemos una sociedad que está siendo atacada, puede ser una palabra, puede ser desafiada por algunos conflictos que tienen que ver netamente con la modernidad. Los sectarismos puede ser un elemento que puede estar también incidiendo. Los sectarismos que tienen que ver con dividir a la sociedad en calidades de cosas que porque nací de una forma porque nací, no sé, porque desde los sectarismos que tienen que ver con la diversidad sexual, y ojo, y sé que me estoy metiendo en un terreno escabroso, pero me parece que estas cosas es tan buenas hablarlas, y hablarlas sin prurito y sin riesgo del que dirán. El sectarismo de la diversidad sexual, como puede ser también el del feminismo llevado al extremo, como ha pasado, por ejemplo, en España, donde se votó una ley que diferencia los delitos si los comete un hombre o una mujer. Esos sectarismos no ayudan a la integración. Obviamente que hay cuestiones de diferencia y hay cuestiones de igualdad entre los sexos y entre los géneros, no entre los sexos, perdón, entre los géneros, que hay que solucionarlos. Pero no se puede llevar la solución a través del radicalismo. Exacto. Y acá tenemos a Leticia, que es una militante de, por ejemplo, el feminismo, pero el feminismo bien entendido en cuanto a la defensa de los derechos y no a pasar por encima de los demás porque no es mujer. Pero me derivé un poco hacia donde iba. Pero yo creo que ese es un factor que está incidente. Después los factores que vemos todos los días. Por ejemplo, el tema de el consumo de sustancias.
no tiene que ver necesariamente, corta verticalmente a la sociedad, no tiene que ver necesariamente Con ningún tipo con ricos o pobres, pero sin embargo es un factor que hoy está afectando la integración social. La afecta desde el cerno mismo de la integración social, que es la familia. Cómo también se empieza a abrir la responsabilidad de integrar socialmente, ¿no? Porque han salido algunos temas que por ahí son más de carácter político, gobierno, de decisiones, de políticas públicas, de creación de espacios, y hay otro también rol principal que la sociedad y que cada individuo lo cumplimos como tal. Cuando yo les preguntaba a ustedes, por ejemplo, ¿es Flores una sociedad que integra socialmente? Y yo qué sé, yo lo pienso en un montón de ejemplos y yo siento que sí. Yo siento que Flores es un departamento, por ejemplo, que hoy recibe un inmigrante y lo recibe de puertas abiertas. Capaz que porque no es un problema para su sociedad. No es que estamos recibiendo 100 por día y que se ha generado un conflicto a raíz de eso. Yo creo que hoy en esto que lo hemos traído en otros programas de Cuna de la Amistad, del Flores Abierto, del Flores Simpático, yo creo que nosotros tenemos como una tendencia a la integración social. O sea, medio que es como una sociedad que adopta en algunos aspectos. En otros, como dice Andrés, quizás tenemos unas brechas abiertas enormes en cuanto a políticas, a instituciones. Bueno, traes el tema de la droga. Digo, recién ahora se está pensando o se está elaborando, lo veíamos a noticias recientes, un espacio diurno para que cuando personas decís que políticas e consumen... instituciones, ¿a qué te referís? Y capaz que más al rol político, o sea, lo que está fuera de lo social o comunitario, de lo que podemos hacer como individuos. Yo creo que claro, que es bueno traer a la mesa esto que decía Eduardo, y que por ahí lo decía más desde el individuo, de que acá roles de la integración social tenemos todos. Podríamos estar hablando de algo que es una cuestión de Estado, como se dice a veces, que son las instituciones, pero también somos uno a uno nosotros, somos nuestras familias, las organizaciones civiles y demás, todos la construimos. Recién yo traía el tema de las brechas. El objetivo de la integración social como concepto sociológico es la eliminación de las brechas económicas, brechas políticas, brechas de oportunidades, brechas laborales, brechas de género, de diversidad, de un montón de temas. Entonces, volviendo a Flores, tenemos hoy gran presencia de brechas en Flores. ¿Ustedes son capaces de observar una minoría o una brecha a la que asisten y ven todos los días, de la que puedan compartir, que por ahí podemos nombrarla hoy como el mayor desafío de integración social, como Andrés nombraba recién, por ejemplo, el consumo? Lo que pasa es que, vuelvo al comienzo de mi anterior intervención, depende de con quién nos comparemos. Obviamente, si comparamos al departamento de Flores con Montevideo, o sin con duda. Canelones, o con Salto, vamos a ver que nosotros todavía mantenemos esa hiperintegración. Que quizás es por el menos número, por lo cultural, por lo pequeño. Sí, por lo cuantitativo, por lo demográfico, es decir, toda la población la enorme mayoría de la población en Trinidad, muy poca población diseminada en el medio rural, que eso también implica una mayor integración en la ciudad, la cercanía, el conocimiento, nos conocemos todos, tenemos facilidad de pedir, y de que nos pasa algo, acudimos a cualquiera y enseguida obtenemos la respuesta. Esto que decía Leticia de él, cuando viene el inmigrante es recibido, y sí, y es recibido porque no genera el conocimiento, y enseguida sabemos que hay alguien que no es del pueblo, y quién es, y empezamos como todavía tenemos como esa cosa barrial, sí, comunitaria de cercanía. Pero repito, hay aspectos que yo entiendo que nos cuestionan y nos desafían a trabajar. Yo ayer, y pensando en esto que decías recién del centro diurno, me derivo un poco, mantenía una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social con gente que está trabajando sobre el tema de adicciones y los centros diurnos en Montevideo, y le comentábamos que para nosotros el gran desafío hoy es atender el consumo de sustancias en la población joven, en gurises entre 17, 18, 24, 25 años, que hoy ya tenemos, y no me... no me cuesta decirlo porque eso es la realidad, y yo creo que las cosas hay que, para empezar a buscar soluciones a los problemas, hay que reconocer que hay un problema. Si seguimos diciendo que somos unos cracks y que está todo bárbaro, claro, nunca vamos a avanzar. Y acá tenemos un problema, y tenemos 4, 5, 6 gurises que están a monte. ¿Qué significa estar a monte? Eso que duermen donde caen. Bien. Que circulan toda la noche y ronda, y a las 4 o 5 de la mañana, cuando detonan,
donde caen, duermen. Y por lo general se esconden, porque todavía tienen esto de la integración y de que no me vean. Pero no estamos a mucho tiempo, si no hacemos algo, si no estamos a mucho tiempo, de que empecemos a ver a gurises durmiendo en los portales de las casas. Y eso va a ser, y no nos podemos acostumbrar a eso, porque en Montevideo aparece una persona en situación de calle y es uno más. En Flores aparece uno hoy todavía, y es un escándalo y está buenísimo que sea. Me llaman 10 personas, me caen 15 mensajes, y me parece espectacular porque eso es el entramado social de la integración, de cuando hay uno que está pasando mal, todos recurrimos a quien puede tener una solución para que lo ayude, y está bueno que pase, pero no puede llegar a pasar de que eso sea una costumbre, porque es un proceso que cuanto más lo dejemos avanzar, más difícil va a ser de retrotraer y de eliminar. Por eso yo creo que hay desafíos que todavía estamos a tiempo de solucionarlos, o de solucionarlo no lo vas a solucionar, pero por lo menos de atacarlo de forma seria para ver si podemos evitar estas consecuencias que para mí serían trágicas en mi pueblo, en mi departamento, en mi ciudad, que no tengamos siendo tan pocos y conociéndonos todos, que no tengamos la posibilidad de hacer algo. A mí de verdad eso me revela, porque me parece que tenemos la posibilidad, tenemos todo como para mejorar la calidad de vida. En este caso a estos gurises, como puede ser otras cosas. En esto de integración social que trae Andrés, yo sé que ustedes los dos tienen una experiencia de construcción. Tenemos una experiencia de construcción en algo parecido, y tu venida acá no fue antojadiza, se nos ocurrió a todos. Particularmente a mí pensé que era interesante tu aporte, por un motivo que creo que hace a cosas que ahora estaba pensando que estamos desintegrados socialmente. ¿Y cuál es el tema? Creo que hay una gran desintegración social en el departamento, o una gran brecha, o dos grandes polos, o dos grandes partidos, que es respecto al sector público y al sector privado. Ustedes tres trabajan en el sector público, y hay muchísima gente, como vos decías, Eduardo, en un programa anterior, que trabaja en lo público acá. Mucha gente en el departamento, proporcionalmente son una cantidad. Y por cierto, hay otra gran cantidad de gente que está trabajando en el sector privado. Pero ¿qué es lo que pasa? Y no te pasa a vos, Andrés, y lo digo porque es justo decirlo, porque hemos tenido charlas un poco cada cual en su lugar, y realmente te he visto muy, muy abierto a escuchar a opiniones de gente de fuera del sector. Es que pocas veces el sector público del departamento se nutre de opiniones del sector privado. Yo diría que nunca. Entonces acá hay una clara desintegración, porque hay una visión de las políticas públicas, de los organismos públicos, de las instituciones públicas, de los recursos públicos, que tienen una fuerza de trabajo interesante, importante, pero muchas veces mal rumbeadas. Lo hemos hablado, y vos mismo me lo has reconocido, y lo digo porque vale la pena ponerlo arriba de la mesa, que hay muchos recursos públicos que terminan siendo poco eficientes, por no decir ineficientes. En un departamento con tantos recursos destinados, debería haber soluciones para pocos casos concretos. Y todo lo que estamos acá sabemos que las soluciones no están. ¿A dónde voy con esta reflexión? Que me parece que esa desintegración sería interesante poder empezar a cambiarla en el sentido que cambie la lógica. ¿Por qué? Porque las visiones son válidas de ambos lados. Yo no estoy desmereciendo para nada la visión del sector público, donde existen técnicos muy calificados, con mucha experiencia en campo, pero sí reconozco la falta de consideración del sector privado. Yo me considero un actor privado del departamento, todo me conoce, y yo he tenido charlas que no quiero nombrar, con gente vinculada al sector público, para plantearme, voy a permitirme un desabrupto en público, pelotudeces totales, y la respuesta ha sido ¿no sería más interesante si hablamos de otra cosa? ¿No sería más interesante si hablamos de otra cosa? A veces está bueno, en aras de esa desintegración, para mitigar esa desintegración,
consideramos de igual a igual, y creo que hay un poder que está subido al estrado, que es el poder público acá, y a mí realmente muchas veces me resulta, me da un poco de impotencia, por más que tengo amigos en todo lado, y no estoy hablando de personas puntuales, sino estoy hablando del poder que tienen, a veces dilapidando recursos, en todo sentido. Y yo creo que no hay mayor desintegración social si no consideramos al otro, en la medida que el otro es una parte importante de la sociedad, es la mitad del cuadro, es Peñarol Nacional, que es eso, oiga, y lo digo con autoridad, el sector público, el departamento, se maneja de espalda al sector privado. Desintegración 100%. ¿Qué pasa? No está arriba de la mesa porque los públicos son públicos, privados son privados. Tenemos nuestras sendas distintas de caminar, nuestros caminos distintos, pero digo, no, está bueno caminar de la mano. Te lo digo francamente, Andrés, digo, no nos conocíamos de antes, yo te lo he visto a vos con esa apertura muy buena de decir, a ver, ¿qué opinás? Digo, gratamente en las charlas que hemos tenido a partir de estos chiquilines que viven en la calle, me he encontrado con alguien, debe haber muchos, pero en tu caso te lo reconozco públicamente, que diga, che, a ver, ¿qué podemos hacer juntos? Contá con nosotros. Creo, y lo mismo el privado, ¿qué podemos hacer juntos? Pero a veces el sector privado, cuando se nos golpea la puerta, che, ¿no te animás a dar una publicidad? No, pará un poquito. La publicidad está buena, pero ¿no te interesa más que te demos opinión? Cualquiera, le digo, el centro comercial, la Cámara de Turismo, la Alianza Inmobiliaria, y yo digo, hay que ir, pero digo, ¿no está bueno sentarnos en una mesa y poner a charlar? Uh-huh. Creo que eso habla de lo que es la desintegración del departamento, y es un abordaje distinto de la desintegración, porque uno cuando habla de desintegración dice, bueno, los sectores marginales, marginados, excluidos, pero hay cosas que golpean mucho más o que inciden mucho más en la desintegración, que en la medida que nos integremos tendríamos un potencial adicional para poder construir una realidad mucho más linda que la que tenemos, ¿no? Exacto. Esto viene, yo creo que me gana el politólogo, perdón, pero es una cuestión del uruguayo. El público, el sueño del funcionario público, de ser funcionario público, es una cuestión que está prácticamente en nuestro ADN, y viene de la mano de una forma de ejercer, de desarrollar el Estado, que tiene que ver netamente con el vallismo. Tiene que ver con el vallismo. Y no es una crítica destructiva, es una crítica absolutamente constructiva. El proceso vallista de nuestro país nos posicionó a la vanguardia en un montón de cosas. Pero Estado paternalista. Pero es un Estado que de todo depende del Estado. Incluso hasta estas cosas que vos decís de que no, los problemas sociales los arregla el Estado. Vos sos empresario privado, vos encargate de tus cosas privadas, en todo caso yo te pediré plata para algo, o yo te pediré algo, pero las cosas públicas las organizan los representantes de la ciudadanía, que son los políticos, a través del Estado. Eso ha cambiado, eso no tiene hoy razón de ser en la modernidad. Los estados hoy tienden a ser mucho más compactos, y aquí no quiero entrar en la discusión si es mayor estado, si privatización o no privatización, no vengo por ese lado, sino que tienden a ser mucho más compactos. ¿En el departamento tú decís que ha cambiado eso, no? No, me estoy refiriendo en lo regional para ir a lo local. Y en lo departamental, bueno, yo creo que... Hay un camino igual. Sí, hay un camino hay más experiencias. ¿Cuál es, por ejemplo? Por ejemplo, Guidaí es un centro que nace como una iniciativa de carácter social, si no me equivoco, sí, a través de una que termina en un acuerdo con una entidad del gobierno, y termina creando hoy en día uno de los principales centros juveniles del departamento. Creo que hay experiencia. Sin duda que me quedo también con lo de Germán, de que sí, de que es verdad, de que a veces tenés una organización como la que me consta que ustedes trabajan en territorio con muchos chicos, y vos decís, ¿por qué nadie me está viniendo a preguntar? ¿Por qué no hacemos algo conjunto? ¿Por qué no se han acercado? ¿Por qué están arrancando una política similar a lo que yo estoy haciendo y no vienen y me apoyan a mí, o lo hacemos en conjunto? Sin duda que eso también es parte de la integración social, ¿no? Lo que dice Germán, romper esa brecha entre lo que está haciendo el público y lo que está haciendo el privado o esa organización social. No quiero irme mucho de tema en cuanto al tema de integración.
sí que se está poniendo interesante esto, me parece que da como para 3 programas más, Andrés, fijo, te vamos a tener acá. Quiero volver a Flores, quiero volver a pensar en Flores. Andrés habló de consumo, pero creo que nos debemos como poder encontrar otros aspectos en el que hoy tenemos grandes brechas a nivel departamental. Eduardo, vos tenés una vasta experiencia en lo que es la integración de oportunidades laborales. Es parte de tu tarea diaria. ¿Cuál es el mayor desafío en cuanto a la integración social en esa parte en nuestro departamento, si podés identificarlo? Bueno, sí. O si querés retomar alguna de las cosas que hablaron Germán y Andrés también. No, yo me quedé pensando un poco en lo que decía Germán del tema de lo público y lo privado. Comparto que hay como un divorcio, pero esto tiene que ver también con otras cosas que tienen que ver con las sociedades, que es con el poder, ¿tá? Está el poder de lo público y está el poder del privado. Y estos poderes siempre se miraron como de reojo. Y quizás en nuestra sociedad, mucho más que en otras sociedades, quizás por esta historia del fascismo, de lo que implicaba. Pero bueno, creo que eso puede ser que sea un debe, ¿tá? Probablemente lo sea, pero pensaba en lo que es el Ecoparque Taliche. El Ecoparque Taliche, creo que dialogaron lo público y lo privado, pudieron hacer y llegar a un entendimiento y a una acción en conjunto, que hoy por hoy es una cosa que realmente ha impactado mucho en nuestra sociedad, en Trinidad y en Uruguay. Y creo que eso hay que resaltarlo, porque pudieron dialogar, ¿tá? Y que realmente generó muchas resistencias ahí está la resistencia. ¿Cuántas resistencias generó? Todos los cambios generan resistencia, ¿tá? Todos los cambios, pero generaron resistencia y se hizo, ¿tá? Y hoy por hoy es algo exitoso a nivel económico, a nivel social. Flores ha cambiado lo que es el fin de semana, ha cambiado una cultura de turismo, ha cambiado un montón de diseños de nuevas casas que se han construido en función de ese gran emprendimiento. Pero me detengo y creo que es importante esa visión que tú tenés. Esa alianza, esa ida y vuelta generó cosas, generó resistencia, y la resistencia que generó quizás no permita seguir potenciándolos. ¿Por qué no? Y porque en definitiva, esto que digo yo, ¿cuál sería el verdadero ojo de la tormenta? Discutamos el éxito y el fracaso de esta situación puntual que tú pones como ejemplo, y a partir de ahí proyectemos otras cosas. Uh-huh. No está arriba de la mesa proyectar nada, porque fueron tantas las resistencias que digo, bueno, hasta acá llegué y no puedo llegar más nada, porque fueron... Creo que ahí viene me animo un poquito, y no me animo mucho más, porque ya si doy 2 pasos, capaz que me caigo. Ya me animé un poquito, hice un poquitito, y en eso vamos de a poquito. Y no estoy planteando privatizar nada, ni nada. No estoy planteando cosas concretas, estoy planteando estrategias concretas. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en que hay poderes que tenemos que sumar, difícilmente sumemos y difícilmente avancemos. Claro. Entonces, ¿qué nos quedamos mirando? Vos quedate en tu chacrita, que yo me quedo en la mía, yo me cuido la mía, vos cuidás la tuya, y seguimos donde estamos, como digo yo siempre, durmiendo la siesta. Yo creo que igual creo que hay que resaltarlo, porque fue un avance. Fue un avance. Doloroso avance, fue un avance. Como todo cambio, siempre duelen, siempre generan resistencias, más me cuando corresponde la general de la ley, lo voy a decir en público. Después que se hizo la alianza, también mi hermano participando, vino el intendente Vidalín, le tocó timbre a los inversores, che, vamos a hacer lo mismo. Vinieron de Maldonado, vino de Colonia, el Moreira, quiero hacer lo mismo, como hiciste, vinieron, pero está buenísimo que vengan, vieron algo distinto acá. Y nosotros que estamos acá, ¿qué vemos? No da más nada, ya acá alcanzó. Eso es un poco... Entonces yo digo, sigamos construyendo, dejando de lado el ejemplo, como les decía, que me corresponde la general de la ley, porque es parte de mi familia, llegamos al ejemplo de discutir visiones. Después quizás no tengamos que hacer más nada. Capaz que llegamos a la conclusión que es suficiente y no tengamos que hacer más nada. Pero mal podemos llegar a conclusiones si no nos ponemos arriba de la mesa situaciones concretas y dejamos esas brechas de desintegración que creo que mucho mal nos hace. Y los otros días, cuando estábamos preparando este programa, salió un poco el tema ese de la desintegración hacia el otro lado. Lo hablamos con Leticia y con Eduardo. Yo he visto muchas veces la gente en Facebook comenta, che, traigamos gente que invierta, traigamos gente que no sé qué. Cuando viene alguien, le damos como quien lava y no plancha. Entonces yo digo,
tenemos que empezar a integrarnos en todo sentido, en la medida de, como tú lo decías muy bien, que la integración viene de la mano de aceptarnos. No podemos integrarnos si no nos aceptamos. Y la integración viene de la mano de conceptualizar que cada cual tiene un rol distinto, tan importante el uno como el otro. Si nosotros consideramos el sector público como único importante, hacedor de políticas públicas, y el sector privado relegado a el esfuerzo personal y deporte, ahí no va. Si creemos que el sector privado es una aplanadora que va más allá de todo, que no atiende, no, ni una cosa ni la otra. Hay que hacer equilibrio sano, como hay en otros departamentos. Creo que ha habido una cosa muy importante, lo digo que está cerquita y que lo podemos ver, Vidalín. Y no estoy desmereciendo ningún intendente acá, pero lo que sí es cierto es que yo tenía oportunidad de hablar desde mi trabajo con Vidalín, y él viene y te abraza, a mí y a todos. Abraza tanto que en algún momento alguno se sienta y otro mañana invierte. Acá está mal visto abrazar. En el buen sentido de la palabra, abrazar en el sentido que vos venís a invertir, generar política de empleo, generar inversiones, le das trabajo a los jóvenes en actividades que son interesantes, que vienen de la mano. Vamos arriba. ¿Y qué ha hecho Vidalín? Bueno, ha dado exoneraciones para el megatambo, para los frigoríficos, para los polos de desarrollo. ¿Cuántas cosas hay para la planta ahora de celulosa? ¿Está en Durazno? ¿Cuántos puestos se han generado? Y eso no hubiera sido posible si el otro, en este caso, no hubiera tenido una concepción mucho más abarcativa de la incidencia que tiene la opinión del privado en el desarrollo de las comunidades. Eso es un poco lo que... Sí. Otro ejemplo, yo te podría poner también BPU, que de alguna forma colaboró lo público con lo privado, y una inversión de un inglés de 100 millones de dólares, en el cual las intendencias de Durazno y de Flores participaron. Obviamente BPU lamentablemente quedó del lado de Durazno, pero felizmente hoy por hoy en BPU trabajan más de 100 personas con sueldos muy buenos. Y fue algo que se tomaron de la mano en lo público y en lo privado, y que participó también Flores. Es un ejemplo, me parece. Hablar de las PPP, por ejemplo, esos son inversiones privadas también que van hacia lo público. Yo creo que dialogan bastante. Si bien capaz que no es como la visión tuya, ¿verdad? Que es una visión quizás desde otro lugar, hay veces que hay un diálogo. Diálogo hay poca consideración. Las inversiones. No, yo creo que es la verdad, digo que hay que hablar las cosas por su nombre. Uno puede dialogar. O yo puedo charlar contigo, escucharte y escucharte. Yo puedo hablar contigo y escucharte y considerarte. La consideración del sector privado en las políticas departamentales de los últimos 40 años ha sido muy, 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 muy pobre. ¿Por qué? Y porque pongamos ejemplo a la inversa. Si yo considero a un sector que estoy hablando privado y no estoy hablando de empresarios, ¿no? Estoy hablando de emprendedores, estoy hablando del comerciante de la esquina, estoy hablando del boliche de barrio, estoy hablando de la panadería, y estoy hablando de la pañalera. Es decir, esa gente que no está, bueno, tiene su visión. Yo no he visto ningún ámbito, ningún foro de discusión, por lo menos, donde a esa gente se le pida la opinión. Yo no estoy hablando de otra cosa. Yo no digo que acá gobierno el privado, porque soy abogado, viví toda la vida defendiendo las instituciones y soy un defensor a ultranza de lo que es la institucionalidad, los derechos y la autoridad. Pero otra cosa muy distinta es decir, a ver, la mitad de la gente del mostrador para allá, ¿qué opinan? Yo me animo a preguntarle y no digo que los políticos o la clase política o los públicos no estén en contacto. Ahora, el contacto es otro, es el contacto de yo te doy, ¿qué necesitas? Te doy una manito. Bueno, no te doy una manito, dale una manito que está bueno, pero ¿qué pensás vos de esto que está pasando? Es de la sabiola el tema, ¿no? No es un tema del churrasquito, es un tema de poner arriba de la mesa el debate de lo que realmente nos va. Y creo, y vos sacaste el tema, estamos en un momento precioso de nuestra historia, de la comunidad, para hacer un planteo, para sentarnos entre todos a conversar. Yo veo, por ejemplo, la Cámara de Turismo, gente muy valiosa, muy buena idea, el centro comercial, gente trabajadora.
tendría que haber, a mi entender, y lo tiro como una idea que sería más que bienvenida, ¿por qué no hay una mesa permanente de conversaciones? ¿Cuándo ven ustedes que trabajan en la Intendencia? Una mesa de integración social. Está bueno, y claro, por supuesto. Uno cuando va, yo voy a la Intendencia a ver con quién hablo para pedirle a ver si me sacan... No, como lo digo yo, hay... ¿Cuántas? Tendría que haber, vamos a conversar mensualmente las cosas donde se nos va la, ahora nomás, estamos de vacaciones julio, vienen muchos turistas, me mandaron un mensaje hoy a la Cámara de Turismo, che, ¿cómo ven? ¿Cómo venimos? ¿Cómo va? Pero ¿no estaría bueno hacer una evaluación departamental de eso con las autoridades? ¿Qué podemos mejorar? Ahí hablaba una política departamental integradora y no una política departamental desintegradora. Porque acá digo, estamos todos en un lugarcito, como le decía, y el privado carremando en vacaciones de julio. ¿Qué hicieron todos los sectores? Y dejo fuera a la Intendencia, porque acá no solamente los públicos son la Intendencia. ¿Qué hicieron todos los sectores del departamento? Empezando por el cuartel, que le hemos hablado, que hay cientos de funcionarios y recursos. Decir, pero no tenemos toda esa gente metida en el... Yo a veces voy allí. Y voy a contar un caso. Una vez fui al cuartel, me atendieron 5, uno pidió la cédula, otro se la pasó a otro. Yo digo, 5 tipos, bien vestidos, bien comidos. Si lo ponemos a laburar un poquito para acá, ¿por qué no? Y bueno, a alguien se le ocurrió integrar esa mesa, esos recursos. Yo no lo he visto, francamente lo digo con esta vehemencia, porque no lo he visto y quizás este no era el tema del programa hoy, pero está bueno y lo recalco acá, lo recalco porque brechas. La visión tuya, Andrés, realmente me parece que debería ser limitada. Capaz que no, y hablo, me pongo el sello que me corresponde, que es el del sector político. Capaz que lo que nos falta a los dirigentes políticos del departamento de Flores es un poco más de arrojo, y un poco más de valentía, y le sumo una nueva carga fundamentalmente a los políticos del Partido Nacional, que son quienes tenemos la vaca atada, por decirlo de alguna forma, por una forma gráfica, en cuanto al poder de la Intendencia, que es el poder central del en cuanto al recurso continuo, digamos. Exacto. Al no haber riesgo, o el riesgo ser mínimo, o controlado, mínimo no, controlado, quizás nos falta arrojo a la hora de pensar en estas cosas que vos decís, Germán, de asociar con mayor ímpetu al sector privado en la cosa pública. Para que no nos digan, cuidado, y que esto de la privatización y de que no sé qué, que están privatizando esto, están privatizando, y eso nos cueste el voto y nos cueste perder 2 o 3 ediles para la próxima, que después nos hacen un llamado a sala. Entonces no, mejor nos aguantemos. Y digamos, puede ser una crítica de recibo, y en muchos aspectos coincido contigo, en otros no tanto, pero en muchos aspectos coincido contigo en esto no de es que... una crítica, es un aporte constructivo. A mí me gustaría que todo... No, y es una brecha que planteás, una y presión hablamos de brechas. de deseo. Yo sería el tipo más feliz si pudiéramos trabajar juntos, ¿no? Por eso, y te lo planteo de este lado, que quizás el miedo sea y la dificultad sea esta de, como te decía, de la vaca atada. Entonces esto te lleva a no arrojarse mucho, porque ¿para qué? ¿No? Me parece que puede venir por ese lado y nos falta un poco más de arrojo en ese tema. Pero me gustaría reenganchar esto con algo que me parece que es esencial en el tema de integración. Nosotros lo vemos en el Ministerio de Desarrollo Social, que es donde yo estoy todos los días. Lo hemos hablado contigo, Germán, en alguna oportunidad. La palabra trabajo. El trabajo en sí, el que la persona trabaje, es el que genera verdaderamente la inclusión social. Nosotros desde el Ministerio de Desarrollo, y aunque parezca mentira, llevamos casi 1 hora conversando y no ha aparecido la palabra pobreza, nadie ha hablado de la pobreza como un problema de la integración social, y me parece que está bueno, porque la pobreza, por lo general, cuando medimos los índices, es un índice económico. Si gano 10 pesos más, dejo de estar pobre para las estadísticas, pero si gano 10 pesos menos, vuelvo a ser pobre para las estadísticas. En realidad seguís perteneciendo al mismo problema, porque en definitiva la pobreza no es solamente un tema económico, sino que es un tema socioeconómico, es un tema de integración y de relacionamiento que cada vez, y por esto vuelvo más o menos al inicio de la charla, que cada vez se está separando más en el departamento de Flores la relación entre las personas. No tanto como en otros lugares, donde existen cotos más cerrados, en otros departamentos,
pero sí se da cada vez como un distanciamiento más y nos relacionamos entre nuestros pares y nos está costando tejer lazos que sean cada vez más fuertes y más estables con otros sectores de la sociedad, mucho más reducidos a la realidad de Flores. Exacto. ¿Tá? Pero, por acá llega un mensaje. pero el trabajo sobre y con esto cierro esto, el trabajo para nosotros, para mí en lo particular, del que estoy en el Ministerio de Desarrollo Social y todos los técnicos que me acompañan en el Ministerio, que la gran mayoría son funcionarios de carrera del Ministerio, o sea, no es que hayan entrado ahora y por lo tanto como pertenecemos a la misma línea política, no, todo el Ministerio tiene clarísimo que aquí el tema es el trabajo. Nosotros podemos acompañar a la familia con los programas, con las prestaciones para que esa familia no caiga y para que tenga lo mínimo indispensable para sobrevivir y para comer y para vestir a los gurises y llevarlo a la atención en salud. Pero si nosotros a esa familia no le hacemos ver que esto es seguro, pero es temporal. Es seguro porque lo va a cobrar todos los meses, pero no lo va a tener todo de por vida. Para que verdaderamente salga de su situación, tiene que hacerlo a través de una fuente laboral. Exacto. ¿Ah? Es un empuje. Y cortar una cadena de mucho tiempo de familias que no tienen el hábito de trabajo, incluso en el departamento de Flores, y que ante la primera dificultad, lo primero que dejan es el trabajo. Nos pasa con los programas socioeducativos y laborales. Uruguay Trabaja, Acceso, Jornales Solidarios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, que todos somos trabajadores acá? Tenemos un problema, no sé, se enfermó uno de nuestros hijos, nuestra señora también trabaja, yo le busco la vuelta para ir a trabajar y solucionar los problemas domésticos, pero lo último que dejo es el trabajo. Este grupo de familias, y no quiero parecer discriminatorio, No, pero este grupo de familias, lo ves, lo observás a diario en tu trabajo. ante los problemas domésticos básicos, lo primero que dejas es el trabajo. Te pasa a vos, Eduardo, y nos pasa a nosotros. Lo primero que deja es el trabajo. ¿Y por qué deja el trabajo? Y bueno, porque es lo que menos aferrado tiene. Y porque es lo que menos, es como lo que le ve menos utilidad. Porque la mirada es en el día a día. Porque yo necesito para comer mañana. Y no tengo una mirada de largo plazo. Y esto se ata, y ya cierro, se ata con el tema de educación. A veces yo cuando miro y escucho los debates políticos sobre la educación que hablan de las tasas de deserción y no sé qué, y hablan de reformar la currícula y de darle más poder a los docentes, y de que sí, eso sin duda es indispensable, pero con eso no van a hacer nada. Exacto. Falta la Cultural. parte del apoyo a las familias porque los quintiles más bajos son los que tienen mayor deserción, pero no solamente dejan porque la escuela no les atrae, porque lo que dan en clase no lo ven útil para la vida diaria. Dejan porque esa familia tiene un montón de problemas antes que solucionar, que tienen que ver con que lo que tú decías, en un día como hoy se me llovió todo, y si fuera un día de clase, capaz que los gurises no lo mando porque se mojó toda la ropa y qué sé yo, y se enfermaron, o tengo que salir a trabajar y con quién los dejo. Y esos problemas no se solucionan dándole más poder a los directores de las escuelas. Es una crítica hasta a mi propio gobierno. Exacto. Que yo no veo la discusión en educación que tenga una pata social atrás, de apoyar este tipo de cosas. Yo creo que para mejorar este tipo de cosas, el Ministerio de Desarrollo Social, y el Ministerio de Educación y Cultura y el CODICEN tienen que interactuar. Y también interactuar con el sector privado. Es indispensable interactuar con el sector privado, con los centros educativos privados, que tengan dejar de estratificar a la sociedad por decir, no, el sector privado por un lado y lo privado por el otro. Me fui un poco de tema, pero creo que venía por un lado de la integración y las dificultades. Andrea por acá dice, y si hablamos de lo que no genera rentabilidad, y si el poder público no se apropia de los proyectos privados, y esta gente que está por fuera del sistema, ¿cómo vamos a hacer para integrarla? Gracias, Andrea, que estaba por ahí. No entendí el mensaje. Dice, y si hablamos de lo que no da rentabilidad, o sea, hablar de otros temas que no necesariamente generen rentabilidad. Dice, y si el poder público no se apropia de los proyectos privados y esta gente que está por fuera del sistema, la pregunta es, ¿cómo la vamos a integrar? Creo que va un poco por ahí, por también lo que traía Andrés. Bueno, ¿cómo integramos al que está fuera de todo realmente? Andrés responde con trabajo, responde con educación. ¿Serán esas las mayores brechas que estamos teniendo hoy? No hay forma de generar empleo si no es base a proyectos que generen rentabilidad. Es decir, a veces la gente habla de soluciones y quiere soluciones mágicas. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, un Estado que
que sociabilice los medios de producción y le pague a la gente. No existe en este país que vivimos, afortunadamente, la única forma de dar empleo es generando proyectos productivos que eventualmente lo demanden. Es decir, no hay otro camino. Como no hay otro camino, tenemos que cinchar del mismo carro. Ahí creo que el mensaje, de alguna manera, denota esto mismo que estamos hablando. ¿Cuál es? La gente piensa que hay varios carros. Y modestamente, estamos todos en el mismo barco y el carro es uno solo. Tenemos que cinchar parejo. A veces lo que pasa es que interpretamos que las soluciones son mágicas y que como cada cual cincha su carro, es el problema, ¿no? El problema es que no estamos posicionados para cinchar todos juntos. Y hablando de desintegración, no es mi palo, pero también lo veo, el agro, que es el principal motor del departamento, sin excepción, genera la mayor cantidad de riqueza y genera empleo, la mayor cantidad de empleo. ¿Hay alguien del agro incidiendo en esto que hablamos? ¿Hay alguien del agro? Yo le agarro el diario todos los viernes. Yo no veo a ningún actor de primera línea del agro hablando de nada. Jamás. Y no veo ningún actor privado hablando de nada, que es lo peor. Voy a agarrar el diario. Empezamos. Junta departamental. Y fíjense, sin excepción, de 10 noticias, 9 son del sector público. Y la mitad del departamento no son funcionarios públicos. Ahora, ¿dónde está esa gente? No tiene voz. ¿Por qué no tiene voz? Nadie se la pide, nadie... Entonces, ¿cómo te digo? Y para la oyente que dice, hablemos de lo que nos... A ver, ¿cómo vamos a hacer para darle trabajo a los jóvenes? Que me lo diga alguien que no sea, bueno, o ampliamos, duplicamos el llamado de trabajo solidario, donde como hablábamos recién, se le paga 10.000 pesos por 6 horas por día, 15 jornales, o generamos un trabajo digno a partir de producir o generar proyectos que demanden esos trabajos dignos. Pero para empezar a eso tenemos que sentarnos a conversar. Si por ahí pensamos que vienen de arriba, ahí está el error conceptual. Entonces ahí viene un poco la desintegración. ¿Cuál es? Eso que dice la oyente. No hablemos de esto. ¿Cómo que no hablemos de eso? Si es lo que tenemos que hablar. ¿Cómo que no hablemos de eso? Si es lo único que no se habla. Lo único que la gente habla es tanto apoyo del MIDE para esto, tanto 40 viviendas afortunadamente para la... Ahora, todo política asistencialista de mano y el Estado, ¿dónde saca recursos? ¿De dónde saca recursos? Los recursos no salen de otra cosa que no es del país productivo. Y si no, que me lo diga alguno de los oyentes. ¿Cómo nosotros derramamos recursos? Afortunadamente, este gobierno, y lo digo a pesar de que no lo voté, tiene muy bien claro eso, que la única forma de generar recursos es a través de proyectos productivos, y en definitiva eso derrama. Creo que eso es un gran acierto. Ahora, vamos a traer un poquito para el departamento. Eso que vemos, y como decía Andrés, tenemos la vaca atada. ¿Por qué no traemos la misma concepción? En este país, en este momento, hay cientos de miles de proyectos de inversión. Mucho de eso en el departamento. Pero acá no replicamos esa visión nacional a nivel local. ¿Por qué? Porque está mal visto. Está mal visto. Acá en esta comunidad está mal visto. Y esa es una gran desintegración. Nos quedamos con un montón de conceptos. Son las 7:15, se nos fue un poco esta mesa. Me parece que va a amanecer una integración social volumen 2. Nada, un montón de reflexiones que quedan en la vuelta. Sin duda que surgen unos conceptos nuevos que por ahí no habíamos pensado al inicio de estas posibles brechas de integración social a nivel departamental. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado. No vamos a tocar temas políticos, dijimos. No, bueno. Yo creo, como para cerrar el precioso programa, creo que la apuesta, y no tiene otro objetivo, es sentarnos a conversar de esto. Si alguien piensa que esto yo lo digo por algún interés personal, le aclaro que no. ¿Por qué? Porque afortunadamente, a pesar de las condiciones, se pueden hacer cosas. Y en mi caso, y afortunadamente se pueden hacer cosas. La apuesta es a permitirle a más gente que se sume a ese barco tirando juntos. Creo que no tiene otro objetivo que la reflexión. Apelo a que se lo comprenda de esa manera. Si cada uno de los oyentes, los televidentes, nos sentamos a reflexionar un poquito y a mirar la misma realidad de otra perspectiva, capaz que podemos ser un poquitito más fuertes a la hora de tirar el carrito. Y yo no tengo otro interés ni otro anhelo
que el carro nuestro, que todos tiramos acá, con absoluto respeto lo digo, y que también lo tiran los funcionarios públicos, lejos está de menospreciar una actividad que tanto valoro y que tanto servicio también cumple, porque hay gente de servicio trabajando en el sector público. Pero en la medida que trabajemos juntos, sin duda el carrito va a tener más velocidad. Andrés, ¿alguna cosa antes de terminar? No, nada, esto que me parece desafiante esto que plantea Germán, porque bueno, te pinta otra perspectiva que a veces uno que está metido en el barullo de todos los días, te pinta otra perspectiva que va más allá de lo que yo puedo hacer actualmente. Sin embargo, yo creo que nosotros hemos tratado de asociar o de buscar la pata, quizás no con tanta fuerza como lo plantea Germán, pero sí buscar la pata privada en esto del trabajo. O sea, para nosotros es esencial acercar el Ministerio de Desarrollo Social al sector privado. Es esencial, nosotros tenemos que acercar el Ministerio de Desarrollo Social al sector privado, porque el sector privado es el que a mí me va a tomar uno de los beneficiarios del ministerio para que pueda trabajar. Y como en alguna charla que yo he tenido con Germán, que yo le he dicho, mira, a mí donde uno entra a trabajar, para mí ya es gol. Uno, porque con ese uno yo puedo empezar a trabajar para que cambiar algunas cuestiones y que ese uno genere un 2, y genere un 3, y un 4, y un 5. Pero creo que nosotros desde el ministerio, más allá de las prestaciones, y por suerte no hablamos ni de la tarjeta Uruguay Social, ni de la FAMPE, ni de las canastas, ni de cuántas canastas estamos entregando. Les agradezco esa disposición. Pero para nosotros ha sido esencial esto, de tratar de acercarnos en lo posible al sector privado, porque para nosotros, creo que, repito, para la población con la que trabaja el ministerio, que es muy amplia, pero que tiene una principal característica que tiene que ver con algún tipo de vulnerabilidad, ya sea por discapacidad o por vulnerabilidad socioeconómica. El hecho de generar opciones laborales para que esa persona se desarrolle por sus propios saberes y sus capacidades y sus posibilidades, genera que esa persona no venga más al ministerio, no necesite más. Y ese es el sentido, ¿no? Otras instituciones quieren que la gente vaya, yo quiero que la gente no vaya. No porque no los quiere recibir, sino porque no nos necesitan. Y la gente verdaderamente, cuando no te necesita, no va. No va al ministerio. Y eso está bueno. Me parece que les agradezco esta charla, porque bueno, nos llevamos algún insumo para trabajar, y creo que no quiero que quede una visión negativa de nuestra sociedad. Esto es lo último. Ojalá, yo me aferro a esta expresión, creo que fue una expresión de deseo de Eduardo al comienzo, que después un poco se la cascoteamos, pero tenemos una comunidad preciosa, tenemos una comunidad absolutamente mucho más integrada que otros lugares. Tenemos que cuidar y a empezar a atender estos desafíos que nos están atacando, que nos están cuestionando, que nos están problematizando, y no dejarnos llevar por la frustración de no poder. Claro, pero para terminar me quedo con lo que decía Eduardo del aniversario de Maracaná. Tenemos una sociedad divina, soy el primero en decirlo, pero vamos a soñar con ser campeón del mundo. Es tal cual, por eso, pero no nos quedemos con la frustración de no poder hacerlo y de errarle y de que no me da pelota o que... No, hay que insistir, alguna puerta siempre se va a abrir. Bueno, nos despedimos. Simplemente digo, me pareció precioso el programa. Me gustó mucho, creo que se dio un debate. Soy hincha de nosotros mismos, lo echamos nosotros. Pero cuando escuchaba a Germán, ¿verdad? Cómo se fue dando el programa y terminamos esta cosa de lo público y lo privado, que creo que sí, que tiene un gran componente muy importante, estructural en la sociedad, y creo que daría para pensar y desarrollarlo mucho, obviamente. Me acordaba del programa que hicimos con Daniel Laborde, creo que fue el segundo programa que hicimos de Reloj de Arena, y que él decía de que en el Flores faltaba el liderazgo del sector privado, ¿tá? Y esa fue un poco la semillita que plantó lo que hoy por hoy es Florecer, que quieran o no, tímidamente es una semillita. Contale a la audiencia porque no va a entender nada. Florecer es una fundación que se formó hace un año y pico atrás,
que es un conjunto de empresarios y de personas que colaboran para generar emprendimientos y actividades fundamentalmente educativas, laborales, para ayudar a aquellos sectores de la sociedad más vulnerables, pero también daría capaz que en un momento florecer para también tomar un programa entero, para o por lo menos un otro programa programa. de organizaciones.